Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un auténtico thriller político de la antigüedad, documentado concretamente en el capítulo 4 del libro de Esdras. Vamos a ver cómo la reconstrucción de una simple ciudad se acaba convirtiendo en un juego peligrosísimo de guerra psicológica y manipulación. Es increíble comprobar cómo hace miles de años las tácticas de sabotaje político ya eran de una sofisticación absolutamente brutal. Vale, arranquemos por el principio. La historia comienza con una de esas frases que suenan de maravilla: déjenos trabajar con ustedes. A simple vista parece el gesto definitivo de buena voluntad, ¿verdad? Los líderes que habían vuelto del destierro estaban empezando a levantar el templo en Jerusalén, y de la nada, las personas de las tierras vecinas se acercan con esta oferta. Suena a colaboración perfecta, a puro trabajo en equipo. Pero como veremos, resulta que esto era una trampa, una maniobra engañosa del libro para reventar el proyecto desde dentro. Y esto nos lleva a nuestra primera sección: ofertas de falsa amistad, infiltración disfrazada de ayuda. A ver, hacer las cosas bien y avanzar no elimina los obstáculos. De hecho, casi que los atrae como un imán. Y la primera línea de ataque casi nunca es frontal. Es más bien el clásico caballo de Troya. Aunque estos vecinos decían adorar al mismo dios desde la época del rey asirio Esarhadón, la pura realidad es que mezclaban esa devoción con prácticas totalmente distintas. Había motivos ocultos, lealtades divididas. Pero aquí, Zorobabel y el resto de líderes demostraron tener un olfato espiritual impresionante. Cortaron por lo sano y rechazaron una cooperación que, a la larga, habría contaminado todo su trabajo. Tenían clarísimo que no hacer concesiones suele traer dolores de cabeza. A veces, mantener los principios implica plantarse y decir que no. Y eso tiene muchísimo mérito, porque los líderes no cedieron a la presión social ni a lo que era políticamente conveniente en ese momento. Proteger los valores fundamentales exige trazar líneas rojas muy claras, incluso sabiendo que esa negativa garantiza la incomodidad o el ganarse enemigos bastante formidables. Pasamos a la sección 2, la guerra de desgaste, el cambio hacia la guerra psicológica. Claro, cuando el caballo de Troya encuentra las puertas cerradas, los adversarios no se van a su casa. Simplemente cambian de marcha. Empieza el asedio psicológico. En lugar de usar la fuerza física inicial, optaron por desgastar emocionalmente a los constructores. Primero, con puro y duro desánimo. Segundo, con una desmoralización constante para meter el miedo en el cuerpo. Y tercero, y este es alucinante por lo moderno que suena, contrataron consejeros. Vamos, que ficharon a lobistas, a cabilderos políticos profesionales, única y exclusivamente para boicotear las obras. La burocracia y la fatiga mental utilizadas como armas letales. Y para entender la magnitud del desafío, echemos un vistazo a esta línea de tiempo. Ojo a esto, que no fue una pataleta de 2 meses. Esta campaña de presión cruzó generaciones enteras. Abarcó los reinados de nada menos que 4 reyes persas, desde Ciro, pasando por Asuero y Artajerjes, hasta llegar a Darío. Es un esfuerzo de lobby monumental, súper organizado e implacable. Nos demuestra de manera brillante que la oposición, cuando se pone terca, adopta formas muy sofisticadas a lo largo del tiempo. Llegamos a la sección 3, manipulación y narrativas engañosas, creando las noticias falsas perfectas. Estamos en el punto álgido de esta trama política, en pleno reinado de Artajerjes. Los adversarios redactan una carta que es literalmente el antiguo manual de instrucciones sobre cómo fabricar la fake news perfecta para manipular a la máxima autoridad. La realidad era totalmente inofensiva, un grupo de personas reconstruyendo un lugar de adoración. Pero ¿cómo lo vendieron en la carta? Como si estuvieran levantando una fortaleza rebelde y malvada para dejar de pagar impuestos. El truco maestro fue usar una verdad a medias. Históricamente, Jerusalén sí había tenido levantamientos, así que cogieron ese dato, lo sacaron totalmente de contexto y le añadieron una dosis de alarmismo brutal para crear un relato completamente distorsionado. Ahora, lo que tiene tela de verdad es esta excusa que ponen: comemos la sal del palacio. Suena súper poético, pero la ironía es gigante. Los autores de la carta se hacen las víctimas diciendo que actúan por pura lealtad. Argumentan que, como reciben su sustento del rey, se les rompe el corazón al ver que los intereses financieros de la corona corren peligro. Es una jugada maestra para esconder un rencor personal y local bajo el disfraz del deber cívico y una lealtad inquebrantable. Si diseccionamos la anatomía de esta campaña de desprestigio, vemos 3 pasos clarísimos. Primero, mezclar hechos reales con exageraciones terribles para que cuele la mentira. Segundo, ir directos a donde más duele, el bolsillo. Amenazar con perder impuestos garantiza la atención de cualquier gobernante, eso es así. Y tercero, exigir una investigación histórica, sabiendo perfectamente de antemano que los archivos imperiales solo iban a mostrar el historial rebelde de la ciudad. Es una manipulación política sencillamente brillante y a la vez totalmente despiadada. Vamos con la sección 4, el decreto del rey, cuando la narrativa controla el resultado. El rey Artajerjes recibe el documento y, lógicamente, actúa.
manda parar las obras, inmediatamente. Toma esta decisión basándose en una investigación que usaba registros reales, sí, pero que estaba completamente envenenada por las insinuaciones manipuladoras de los adversarios. Y aquí vemos cómo surge la injusticia institucional. Cuando desde el poder se toman decisiones fundamentadas en información sesgada, ocurren estas cosas. Quien controla el relato, controla la acción final, por muy engañosa que sea esa narrativa. Con el decreto en la mano, los enemigos salen disparados hacia Jerusalén y obligan por la fuerza a detener la construcción. Este es el clímax dramático de la historia. Después de años aguantando desánimo, lobistas y presiones de todo tipo, la obra se paraliza física y legalmente. Imaginemos por un momento la sensación para esos constructores en ese preciso instante. Debió sentirse como el fracaso absoluto y definitivo de todo su esfuerzo. Pero ojo, entramos en la última sección, la número 5. Una pausa, no una derrota final. Los retrasos no son el final de la historia. El punto clave de todo esto es entender cómo interpretar este aparente final. Es facilísimo asumir que la historia terminó en tragedia, pero hay un matiz importantísimo en el texto. No concluye diciendo que el proyecto fue destruido, sino que la obra quedó interrumpida hasta el reinado de Darío. Y una interrupción es solo eso, una pausa temporal. Hacer lo correcto y mantener la integridad no nos libra de sufrir paralizaciones. Hasta las iniciativas más nobles pasan por periodos de espera forzosa, pero eso no significa, ni muchísimo menos, que el propósito final haya fracasado. Y para cerrar este análisis nos queda una reflexión inevitable en el aire. ¿Qué nos dice una oposición tan prolongada sobre el verdadero valor de lo que hacemos? Si el simple hecho de iniciar algo bueno desata décadas de manipulación política, mentiras y coerción, queda bastante claro que las obras de gran valor siempre van a atraer la mayor de las resistencias. La historia del capítulo 4 de Esdras es un recordatorio contundente de que encontrarnos con una oposición feroz no siempre es señal de que vayamos por el mal camino. De hecho, muchas veces es la confirmación más clara de que estamos construyendo algo que realmente importa.